aunque el evangelio es eterno y perfecto, la iglesia no siempre lo es. Mi querida gente de YouTube, bienvenidos a un episodio más. En este día vamos a hablar acerca del nombre de la iglesia, vamos a hablar acerca de los prejuicios, vamos a hablar acerca de la oración y también de nuestra conversión a llegar a ser más como Dios. Así que bienvenidos a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. El día de hoy me acompaña... Ingrid Priesters. Sí, ella. Yo. ¿Quieres decir algo? Ella me recomendaron muy firmemente cuando yo pregunté también por personas que podrían acompañarme en mi programa. Yo la conocí hoy, quiero que sepan eso, la conocí hoy. Nos llevamos muy bien. No es cierto. No es cierto. Bueno, pero sí, la conocí hoy, así que si quieres... Nos conocimos hoy, la verdad es que es un halago para mí estar aquí, el que me hayan recomendado. Gracias, espero no decir apostasías. Y si las digo, díganme las voy a cortar. Las voy a poner. Díganme qué es lo que dije mala. Y que podamos mejorar. Pero es muy bonito el poder participar aquí y poder encontrar estos tesoros que podemos ahora sí que apapachar en nuestra vida para poder ser un poquito más como Cristo. Y muchísimas gracias, la verdad, es un gusto estar aquí. Es un gusto tenerte. Bien, pues antes de comenzar el video yo quiero darles un anuncio porque es que en el siguiente viernes, el viernes 30 de octubre, se va a estrenar una canción mía. Esta canción es una canción que yo puse en uno de mis primeros videos, es una canción que habla sobre, es como una canción dedicada a alguien que ya se ha ido, que alguien que ha muerto pero que tú extrañas. La canción se llama Cuando te vuelva a ver y la canción se estrena el viernes 30, así que ya saben, pues ese día estará disponible en Spotify, en YouTube, en todos lados y pues espero que la disfruten y pues nada más, escúchenla. Sí, escúchenla. Yo pensé que era la de Recuérdame. Es muy... Fíjate, no es igual, es muy bonita también. Sí, es muy solo bonita. está molestándote. Muy bien, comencemos. En tercer Nefi 27, tenemos el caso de una pequeña, no sé si llamarlo disputa, pero sí como no acuerdo doctrinal o algo en lo que los seguidores de Jesucristo o los discípulos que él había dejado, ellos no estaban de acuerdo o por lo menos no encontraban un punto en el que todos dijeran, pues sí, esto es lo que debe ser, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Ingrid, si leemos un poquito del 27 hasta por ahí del 8 y platicamos un poquito de esos versículos? Perfecto. ¿Quieres empezar o empiezo yo? Empiezo. Okay. Capítulo 27, tercer Nefi. Y sucedió que mientras los discípulos de Jesús andaban viajando y predicando las cosas que habían oído y visto y bautizando en el nombre de Jesús, sucedió que se hallaban congregados los discípulos y unidos en poderosa oración y ayuno. Y Jesús se les manifestó de nuevo, porque pedían al Padre en su nombre. Y vino Jesús y se puso en medio de ellos, y les dijo, ¿qué queréis que os dé? Y ellos le dijeron, Señor, deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar esta iglesia, porque hay disputas entre el pueblo concernientes a este asunto. Cosa que no pasa hoy, ¿verdad? Entre decir mormones o miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos años. Bueno, esta escritura es muy aplicable a nuestros días. Y el Señor les dijo, de cierto os digo, ¿por qué es que este pueblo ha de murmurar y disputar a causa de esto? Cosa que se puede aplicar mucho en nuestros días. De hecho, ¿no han leído las escrituras que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, que es mi nombre? Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día. Por algo somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aquí hay algo que yo quiero hacer un comentario. No sé si recuerdan, el video anterior yo mencioné que una vez leí que un elder le dijeron como, pues yo oro para que me venga a visitar un ángel, ¿no? Y el elder le dijo a esta persona, pues deja de orar porque si un ángel te viniera, te leería las escrituras, eso haría, así que mejor ponte a leer las escrituras. Si quieres saber la voluntad de Dios, no tiene que venir un ángel a decírtela, tú puedes encontrarla en las escrituras. Y me parece fascinante que aquí ellos tuvieron esa experiencia porque buscan que Jesús los visite, Jesús se les aparece, les dice ¿qué pasa? ¿Qué necesitan? Y ellos dicen, es que quiero saber cómo llamar a la iglesia. Y Jesús les dice en el versículo 5, ¿no han leído las escrituras? O sea, ahí está. Y me parece fascinante porque yo pienso en eso. Justo lo que veíamos con los nefitas. Cuando Jesús los visitó, Él les enseñó sobre las escrituras que ya tenían. Hay tanto que conocer todavía de nuestras escrituras. Y este es un ejemplo perfecto de eso. Jesucristo les dice que no han leído las escrituras sobre qué nombre deben tomar sobre sí. ¿Por qué están preguntándose qué nombre ponerle a la iglesia? Sí, en las escrituras vienen, ¿no? ¿Algún comentario? Sí, pues dentro de esto de han leído las escrituras, creo que todo lo que necesitamos saber lo tenemos aquí. Es como un instructivo perfecto sobre cómo manejarnos en la vida, literalmente.
Y es parte, ¿no?, de lo que ahorita vamos a estar checando, analizando, porque ¿qué queremos saber? ¿Realmente qué esperamos de la vida? ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? Tenemos las escrituras aquí, tenemos literalmente el Señor hablándonos constantemente por medio de las escrituras. Claro. Y en específico el libro de Mormón, que fue pensado para nuestros días, eso podríamos agregar. ¿Me toca a mí el versículo? Sí. Versículo 6, Jesús dice: y el que tome sobre mí su nombre y persevere sobre mi nombre, y persevere hasta el fin, este se salvará en el postrer día. Por tanto, cualquier cosa que hagáis, la haréis en mi nombre, de modo que daréis mi nombre a la iglesia, y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga la iglesia por mi causa. ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. O si se le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si es que están fundados sobre mi evangelio. Aquí yo tengo 2 comentarios, no sé tú. El primero, me gusta que Jesucristo les enseña en el versículo 7 que le deben, o sea, dice: cualquier cosa que hagas la harás en mi nombre, por lo tanto, de modo que daréis mi nombre a la iglesia. Entonces Jesucristo explica que el nombre de la iglesia no solo viene porque le pertenezca, sino porque es un grupo de gente que está tratando de buscar sobre sí, o poner sobre sí el nombre de Jesucristo, ¿no? Eso me parece interesante. No es solo pónganle el nombre ahí porque es mía. Eso lo dice después, cuando dice lo de Moisés y todo eso. Pero antes de que él les explique de que es del propietario el nombre que debe llevar, Jesucristo antes de eso les dijo: debido a que ustedes están tratando de tomar sobre sí mi nombre, ustedes le ponen ese nombre a la iglesia, porque son un grupo de gente que está tratando de llegar a ser como Cristo. Y como segunda razón, ahora sí en el versículo 8 es cuando dice: porque si es de Moisés y si es de... Bueno, entonces a mí me llama la atención esto, porque son como... No quisiera decir precisamente que son 2 motivos, pero sí me gustó que el Salvador, antes de decirlo de la propiedad de quién es la iglesia, hiciera el punto de que lo principal es porque somos un grupo de gente que está tratando de llegar a ser como Él. Y algo bien bonito de esto, tratar de llegar a ser como Él, es que Él vino a darnos el ejemplo de lo que necesitamos para regresar a la presencia del Señor. O sea, no es nada más como: mira, sígueme, soy yo, y mira, soy yo. Sino es: ve quién eres tú. Eres un hijo de Dios, porque Él viene y nos enseña que somos hijos e hijas amados de Dios. Que todos podemos seguir su ejemplo, porque Él vino a ser el ejemplo total de lo que necesitamos para poder regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y esto específicamente de la iglesia de Moisés, esto, lo otro, me da testimonio de lo que nos compartió presidente Nelson cuando hizo el cambio del nombre de la iglesia. O sea, no somos mormones. Bueno, no el cambio. Bueno, no el cambio, sino el énfasis. El énfasis en que somos miembros. No le cambió el nombre. Hablando de podcastías de producción. O sea, hablando de esta parte, me da testimonio de ello, porque, o sea, literalmente el presidente Nelson nos dijo: somos miembros de la iglesia de Jesucristo. No somos miembros de la iglesia de Mormón. Para nada, no somos mormones, somos miembros de la iglesia de Jesucristo. Y aunque tal vez nos cueste un poquito más de trabajo decir: soy miembro de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, es el nombre correcto. ¿Por qué? Me ha pasado que me preguntan: son mormones. Nos conocían como mormones, pero el nombre correcto es la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Soy cristiana, creo en Cristo. Hay una frase que me gusta mucho de un empresario que él dice: no escuches lo que digo, observa lo que hago. Y ahorita pensé mucho porque Ingrid estaba diciendo que no solo, o sea, Jesucristo no es solo como de: ay, pues sigue a mí porque pues soy el Hijo de Dios, el escogido, el preferido, ¿sabes? Sino más bien es: no, sígueme por lo que hice. Sígueme por los atributos que tengo, sígueme por quién soy. Y entonces eso me gusta mucho porque lo relaciono mucho con esta frase. No solo escuches lo que digo, que viene en las escrituras, sino observa lo que estoy haciendo, ¿no? Muy bien. El segundo comentario, no, creo que es sobre ya. Bueno, aquí queremos hacer el comentario porque acabando el versículo 8, Jesucristo dice que si lleva su nombre, es su iglesia, si está fundada. ¿Fundada? Sí, fundada. Bueno, sí, fundado sobre mi evangelio. Entonces, esto es súper interesante porque aquí podemos ver una clara distinción en cosas importantes, que por un lado está el evangelio, que tiene que ver con estos pasos que nos llevan a seguir a Jesucristo, pero por otro lado también está la iglesia, que es, pues voy a usar la palabra institución, es una organización que nos ayuda a vivir el evangelio y a seguir a Jesucristo. Y cada una tiene sus partes, ¿sabes? El evangelio de Jesucristo tiene que ver con los principios de la fe, el arrepentimiento y todo eso, que son principios que se nos enseñan en la iglesia.
Pero uno no vive la iglesia, uno vive el evangelio. ¿Sí me explico? Uno va a la iglesia para aprender del evangelio y vivirlo en su casa, pero la iglesia no es el evangelio. Claro que necesitamos la iglesia en el sentido de que la iglesia es por medio de la iglesia que tenemos la autoridad del sacerdocio. Tú no te puedes sellar a tu familia solo porque quieras. Ajá, ¿sabes? No. Hay autoridad, uno necesita para bautizarse la autoridad adecuada. Y entonces creo que esa diferencia es importante y es una diferencia que se hace bastante en los capítulos siguientes. De hecho, esta es la primera vez que yo noto en este bloque de escrituras. ¿Algún otro comentario antes de pasar a la siguiente? No, está perfecto, porque como comentabas ahorita, ¿no? Entre la iglesia y el evangelio es como el evangelio es lo que tienes dentro y la iglesia es tu herramienta. Entonces es como parte de ir analizando esto para poder saber qué tengo que hacer para lograr esto. Uh-huh. ¿No quieres mencionar la parte del ejemplo del cuerpo y el espíritu que hacías hace un tiempo? Ay, claro que sí. Es que hizo algo que me gusta mucho. Bueno, yo le estaba comentando hace un momento que en esta parte de lo que es la iglesia y el evangelio es que la iglesia es nuestro cuerpo físico. Tenemos 2 piernas, tenemos 2 brazos, tenemos una cabeza que nos sirven como herramienta. Nuestras piernas, gracias a ellas podemos caminar. Con nuestras manitas podemos hacer muchas cosas, pensamos, hacemos muchas cosas gracias al cuerpo que tenemos. Uh-huh. Sin embargo, nuestro espíritu, nuestra alma es la que es eterna. Uh-huh. Es eterna y como tal de la esencia que tiene es el evangelio de Jesucristo. El evangelio es nuestra alma, es nuestro espíritu, uh-huh. Lo que llevamos dentro, lo que nos hace ser hijos de Dios. Es como que la esencia, lo que está dentro de nuestro cascaroncito. Uh-huh. Y la iglesia es nuestro cuerpo. Uh-huh. ¿Qué tengo que hacer para poder hacer que mi espíritu sea eterno? Para poder hacer que mi alma, que es mi conjunción entre espíritu y cuerpo, sea eterno y llegue a presencia del Señor. Es así como trabaja la iglesia y el evangelio. La iglesia es la herramienta y el evangelio es la esencia. Sí. Es como trabajan juntos en unidad. La palabra que me compartiste hace rato, tándem. ¿Tándem? Tándem. Es una palabra que aprendí hoy leyendo. Es una palabra maravillosa que significa que trabajando en unidad, trabajando en unión, como unos con otros, cada quien en su parte, complementándose, es como llegan realmente a lograr algo grande y se puede aplicar en todo, en el evangelio, y ahorita lo podemos ver súper bien entre la iglesia y el evangelio, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, en las relaciones, en todo absolutamente. Sí, y me gusta esa relación porque es importante a la hora de que hacemos la distinción de iglesia y evangelio, que decimos son cosas diferentes, y hay 2 cosas que son importantes. El evangelio es eterno, la iglesia es una organización adaptativa a los tiempos. Sí. Cuando vivías en los tiempos de Moisés, cuando vivías en los tiempos de Jesucristo, cuando vives en estos tiempos, la iglesia sí se ve diferente. La iglesia no se llamaba la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cuando el Salvador vivía en la tierra. Ahí ya tienes una diferencia muy clara. La iglesia se va adaptando, así como nuestro cuerpo va creciendo para satisfacer también las necesidades del espíritu que está aquí en esta tierra. Entonces, creo que algo que me gustaba mucho que comentó Ingrid es que pues trabajan juntas. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu trabajan juntos para lograr el propósito eterno que tenemos. Y así la iglesia y el evangelio son unidos. Es importante entender las diferencias porque uno no va a la iglesia, eso no es vivir el evangelio, ir a la iglesia, no, o sea, sí es parte de, pero no es todo vivir el evangelio se aprende en la iglesia y en el hogar y se vive todo el tiempo. Entonces, pero funcionan juntos, ¿no? Entonces no hay como esa separación. Y sabes que ahorita, bueno, perdón que te interrumpa, dale. Con esto que acabas de compartir, me hizo alusión de esta parte de ¿qué pasa cuando hacemos caso a nuestro hombre natural? Estamos haciendo caso simplemente al cuerpo. Estamos haciendo simplemente caso a algo que no tiene el fundamento espiritual. Entonces, de esta misma forma también trabaja en la iglesia y de hecho es como una parte de poder darnos cuenta cuando estamos haciendo caso a nuestro hombre natural o a nuestro yo espiritual, o sea, a nuestro espíritu, mejor dicho, a nuestra esencia eterna, como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ponemos ahorita, por ejemplo, este gran ejemplo de que el cuerpo es la iglesia y nuestro espíritu es nuestra esencia, o sea, el evangelio, ¿qué pasa cuando la iglesia se separa del evangelio? Claro. ¿Qué pasa cuando hacemos caso nada más a la iglesia o nada más como por la iglesia, porque mi hombre natural, porque yo digo, porque yo quiero, porque yo esto? Se encuentra como un desequilibrio total entre todas las cosas. Y aquí yo puedo hacer el caso de 2 ejemplos para quien tal vez no sé si voy a aclarar tu idea o la entendí diferente, pero por ejemplo, a mí viene la idea en el caso en el que yo solo hago las cosas, por ejemplo, yo no tomo alcohol porque en mi iglesia no me dejan. En lugar de entender la esencia natural del evangelio, del mandamiento, ¿me explico? No sé si ilustra un poquito tu ejemplo. ¿Tú no tomas alcohol? Espera, ¿de qué iglesia se está en este canal de YouTube? Ya, no sé si ilustra el punto, si era como... Sí, eso va de la mano totalmente. Y también, perdón, voy a seguir porque es el segundo ejemplo. Y también es algo importante entender que aunque el evangelio es eterno y perfecto, la iglesia no siempre lo es.
¿A qué voy con esto? Y te lo voy a explicar. Por ejemplo, la iglesia va cambiando. La iglesia, el evangelio es eterno y sin cambios. Los principios de fe, arrepentimiento, bautismo, recepción del Espíritu Santo han sido los mismos desde la fundación del mundo. Han sido los mismos. No ha cambiado. No cambia ese plan de Dios. No cambia. La iglesia sí va adaptándose. Por ejemplo, las mujeres ahora pueden ser testigos de ordenanzas en los bautismos. Eso es un cambio en cómo hacemos las cosas en la iglesia. No necesariamente un cambio en el evangelio, pero sí en la iglesia y cómo nos ayuda a vivir el evangelio. ¿Sí me explico? No es que cambiemos a bautizar personas o ya no bautizarlas, es solamente que cambia quién puede estar ahí como de testigo, ¿me explico? Entonces es importante entender que aunque la iglesia va teniendo cambios, esa es la parte que sí tiene cambios y es muchas veces imperfecta. La iglesia ahorita no es perfecta, la restauración sigue llevándose a cabo y lo comentamos hace rato con lo del ven sígueme, ¿no? O sea, eran 3 horas y ahora son 2 horas de servicios, entonces la gente, no sé, algunos dijeron como, ¿cómo vamos a hacer menos? Necesitamos más iglesia, no menos, y me explico, la iglesia va cambiando, no es que se empeoró la iglesia porque ahora son 2 horas ya para ahorrarnos luz, ¿no? De la capilla dijeron algunos de chiste. No, es que la iglesia va adaptándose a las necesidades. El evangelio se mantiene eterno, pero la iglesia es justamente esa herramienta que ayuda en los tiempos en los que está, en el contexto en el que está, adaptándose para ayudar a esa gente de ese contexto específico a vivir mejor el evangelio que es eterno. Eso es importante. Y es también como va de la mano, ¿no? Con esta parte, la iglesia es una organización, es realmente un medio, una herramienta que, si bien, para bien o para mal, todos los que pertenecemos a esta organización somos seres humanos. Somos seres humanos, somos hijos de Dios que venimos a esta tierra a aprender constantemente. Nadie es perfecto. Nadie. Me gusta esta frase, no sé si es del Elder Randlund, quien dijo la iglesia, o no sé si es solo de Facebook, perdónenme, aquí no me acuerdo. No, sí, es una frase de líderes. Que decía, la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores, ¿sabes? Entonces es importante entender eso, ¿no? Creo que hace 2 discursos fue que el Elder Holland explicaba justo eso, ¿no? De juzgar a los profetas por imperfecciones, es decir, como, no, cuando a ti te cuesta vivir un mandamiento o un principio, no se llama hipocresía, se llama ser un hijo de Dios tratando de llegar a ser como Él, ¿no? Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto en el video, porque en Tercer Nefi 27, ya cuando Jesucristo está hablando con ya les enseñó un poquito más de la doctrina de Cristo, llega el versículo 27 donde les dice a los discípulos, no a todos, a los discípulos en específico, y sabed que vosotros seréis los jueces de este pueblo, según el juicio que yo os daré, el cual será justo. Por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. Y yo le comentaba a Ingrid hace rato que lo que me parece fascinante en esta escritura, que a veces olvidamos, es que el versículo no empieza en ¿qué clase de hombres habéis de ser? El versículo empieza en ustedes les va a tocar juzgar a este pueblo. Entonces Jesucristo les da la pregunta de qué clase de hombres deben de ser, aún como yo les dice, pero lo hace en un contexto en el que les está diciendo a ustedes les va a tocar juzgar a otras personas. Ustedes van a ser como voy a delegar parte del juicio a ustedes, los discípulos de los nefitas, y ustedes van a hacer esa parte del juicio. Y entonces le dice, pero va a ser un juicio como yo lo haría, un juicio como que yo les voy a dar, o como dice, un juicio que yo os daré, el cual va a ser justo. Y entonces en ese contexto de que ellos van a estar en una circunstancia en la que van a juzgar a otras personas, en ese momento les dice qué clase de hombres habéis de ser, como yo. Entonces me gusta muchísimo pensar que esa escritura de qué clase de hombres habéis de ser, aún como yo soy, venía muy ligada a un contexto de en algún momento vas a juzgar a alguien. Y cuando te toque hacerlo o llegues a estar en una situación de hacerlo, necesitas aprender a hacerlo como yo lo hago. Esa escritura me encanta en ese contexto. Porque justo ahorita cuando Ingrid estaba empezando a hablar de que la iglesia, que como dice el Elder Holland, la iglesia somos nosotros. La iglesia no es solo una institución, la iglesia es Ingrid, la iglesia soy yo, la iglesia eres tú, la iglesia somos todos en conjunto, el cuerpo de Cristo, ¿no? Le dice Pablo. Y entonces cuando entendemos esto de que el evangelio es perfecto, la iglesia no lo es, en el sentido de que nosotros somos la iglesia, entendemos que este escrito es importante porque nosotros vamos a tener que evaluarnos mutuamente. Un obispo lo tiene que hacer en una entrevista, un amigo lo hace con otro amigo, una pareja con su pareja, y no en el sentido de juzgarlo negativamente, ¿sabes? Aquí es todo, no sé si quieres empezar porque ya me estoy yendo de pelota. Justamente en esta parte leyéndolo, me vino a la mente el meme ahorita que está famosillo ahí de Michael Jackson de ¿pero quién soy yo para juzgar? No lo he visto. Te lo voy a pasar, okay, está bueno. Okay. Si ya lo vieron ahí, postéenlo.
Ok. Está muy bueno, en serio. Pero es muy cierto lo que comentas. A cada uno de nosotros nos va a tocar juzgar en algún momento. Y muchas veces ni siquiera va a ser porque queramos. Es muy natural que como seres humanos, dentro de nuestra imperfección, tendemos a juzgar. Pero es muy importante el comprender esta parte. Sí, vamos a juzgar. Pero ¿cómo vamos a juzgar? Vamos a juzgar con el afán de, mira, tú eres menos que yo, mira, ¿por qué estás haciendo esto tú si es así? Mira, eres súper imperfecto, eres el más pecador, híjole, ya la regaste, te vas a ir al infierno, mira, mejor cállate mejor, ¿no? O sea, todas estas partes son muy especiales y son importantes entenderlas porque el Señor nos está diciendo que hay que juzgar como Él nos enseñó a juzgar. ¿De qué forma Él ha juzgado? O sea, podemos recordar momentos en los que Él estuvo así de nada, o sea, Él tuvo la oportunidad para juzgar en verdad. Lo que te comentaba hace un rato, o sea, cuando le llevaron a la mujer adúltera, ¿qué hicieron las personas alrededor? Mira, se acostó con su tanito, mira, hizo esto, mira, es la más adúltera del pueblo entero, señálala, júzgala, apedréala, mátala, o sea, las personas imperfectas, dentro de su propio juicio, dentro de su propio mundito, dijeron, ella es mala. Y se la llevaron al Salvador. ¿Y el Salvador qué dijo? Ella no ha hecho nada de lo cual no pueda arrepentirse. Ella también es un hijo de Dios. Ella puede cambiar su vida. Sí, tal vez cometió errores, pero eso no la clasifica, eso no la cataloga, eso no la... no le pone un título en la cabeza. No para Dios, no para mí. Y si yo, que soy hijo de Dios, no la estoy juzgando, ¿por qué ustedes han de hacerlo? ¿Y qué es lo que él dice? Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No recuerdo qué líder es el que dice, no me juzgues por pecar diferente como lo haces tú, ¿no? Lo mencioné en el de Rugdorf en una conferencia. Todos lo hacemos de formas diferentes. Todos en verdad pecamos de formas diferentes. No hay nadie que esté libre de pecado en esta tierra. Nadie. Nadie. Y lamentablemente no comprendemos esta parte. Y al no comprenderla tendemos a juzgar a la gente con un juicio que hace que lastimemos a las personas. Pero no los vemos como Dios nos ve. Y esa es la manera en la que el Señor quiere que nosotros aprendamos a juzgarnos. Con amor. Con, la regaste, ok, pero échale ganas. O sea, el Evangelio está aquí, es eterno. Tú tienes esa eternidad dentro de ti. Puedes hacerlo. No te voy a apedrear. Al contrario, ven, dame la mano. O sea, levántate. Vamos. No, y aparte, creo que hay algo súper interesante que pasa en esa escena. Es que él le da confianza. Si te das cuenta, la primera cosa que dice es mujer y los que te acusaban, ¿dónde están? No, pues no están, ¿no? ¿Alguno de ellos te condenó? No, ninguno, señor. Yo tampoco lo hago. Entonces siento que primero él se le ayudó a darse cuenta que, pues, y los que te acusaban, y los que te hicieron sentir mal, y los que te juzgaron, y los que te señalaron con el dedo, ¿dónde están? Imagínate ese día. Probablemente sea así. Tal vez ese día te pregunte a ti, y las personas que te juzgaban o que te señalaron, ¿dónde estás? Y podrás decir, pues no, aquí no está. No llegaron a... No me refería a eso, pero yo pensaba más como en una entrevista solas con El Salvador, pero bueno, Ingrid es más como... pero siento que eso es genial. Y por otro lado, algo que dijiste que también me encantó fue entender que un error no define a una persona. Hay una diferencia entre las cosas que haces y lo que eres. Y claro que hay una relación entre ellas al final. O sea, si tú haces, no sé, si haces música para vivir, bueno, eres músico y eso es parte de quién eres. Pero no necesariamente algo que haces define todo tu ser. Y eso es importantísimo entender a la hora de juzgar. Creo que podemos recordar muy bien la escritura de Samuel, donde dice que Dios no juzga al hombre como el hombre juzga a otros hombres. Porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, es lo que dice. Y ahí está la escritura clarísima de qué es lo que ve Dios, ¿no? Y en ese aspecto es importantísimo que nosotros entendamos eso. En el video anterior que llegamos a hacer no me acuerdo si se llama Justo Juicio o algo así se llama, sobre de hecho cómo juzgar mejor a las personas, porque hablamos de eso en ese video. Alguien me comentó y me gustó mucho su comentario, porque ella o él, no recuerdo, decían sobre este ejemplo que yo puse sobre el obispo que se robó tal vez los diezmos o algo así. Y algo que me gustó muchísimo de su comentario es que esa persona dijo, pues hay que aprender también a aislar a la acción del sujeto. Sí. Que es algo que me encanta muchísimo. Les puedo recomendar este discurso de ¿Qué clase de hombres y mujeres habéis de ser? De Lynn G. Robbins, que me encanta. Y él abarca todas estas cosas, que las cosas que haces no precisamente son las cosas que eres. Y cuando ayudamos a alguien a crecer en el evangelio, es muy importante que hagamos esa diferencia. Un niño que tira un vaso por accidente no es un rompedor de vasos. Es solo un niño al que se le cayó un vaso una vez. Y cuando tenemos eso claro, diferenciar la acción de la persona, del carácter, de su esencia eterna, como diría ahorita Ingrid, nos ayuda a juzgar mejor.
porque vemos dentro de la persona, vemos el corazón, no solo vemos lo que pasó, que se rompió el vaso, sino vemos al niño, vemos a ese hijo de Dios, vemos tal vez a nuestro sobrino, a nuestro hermano, a nuestro, yo que sé que sea de nosotros, y eso creo que es una aproximación mucho más buena o mejor de cómo llegar a ser como él en ese juicio. ¿Algún otro comentario? Sí, pues esta parte en la que me encanta la que el Señor nos conoce perfectamente, o sea, Él sabe lo que hay en nuestro corazón, o sea, dentro de todas las cosas que podamos hacer o dejar de hacer o no tomar la decisión de hacerlo, Él conoce lo que hay en nuestro corazón y Él sabe qué potencial tenemos. Todos tenemos ese potencial, todos, pero Él sabe específicamente el por qué, las razones, todo lo que te lleva a hacer ciertas cosas. Y me encantó esto que dijiste, o sea, el que hayas roto un vaso no te convierte en un rompedor de vasos. ¿Cuándo vas a hacer eso? No, Nunca jamás. vas a hacer juzgar así a alguien. Aunque déjame decirte que a mí me llamaban manos de mantequilla ¿Ah, sí? Sí, muchos años en mi infancia. Bueno, tal vez se te caía mucho. pero me enseñaron a cómo mejor sostener los vasos, o cómo hacer las cosas para que dejara de hacerlo. Y cambié y mejoré. Dejé de ser una rompedora de vasos. Sí, claro, en lugar de solo llamarte por siempre así. Sí, no, o sea, las personas te ayudan y esta es la función del Salvador, esta es la función de la iglesia, de quienes somos parte de la iglesia, ayudar a que los demás puedan comprender o cómo mejorar con base al evangelio, con base a lo que realmente es nuestra esencia eterna, o sea, con base a quién de verdad eres tú y de qué forma yo te puedo ayudar a ti a que puedas mejorar y a que puedas hacer las cosas de una forma diferente, ¿no? Con base a lo que es tu esencia eterna, no nada más a como a conveniencias, porque hay muchas personas que te ayudan a mejorar a conveniencia de otros, o cosas así, sino es más como el poderte ayudar a saber cómo cambiar tu vida para acercarte más al Señor. Perdón. No, adelante. Es que ahorita que me acordé de este versículo que estábamos revisando, que ya no entró en el guión, que Jesucristo les dice, en verdad os digo que este es mi evangelio y vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia. Me hizo pensar mucho en eso, porque tú ahorita estás diciendo justamente que nosotros, conociendo a la persona, podríamos saber también, conociendo el evangelio, cómo ayudarle. Y creo que eso es la iglesia. O sea, ahorita me acordé mucho de esa frase, porque yo he estado reflexionando en qué significa eso, de ya saben mi evangelio, saben qué les toca hacer en la iglesia, ¿no? Pero ahorita que tú dijiste eso, como que se me abrió la mente, dije, claro, tiene sentido. O sea, el evangelio tiene que ver con ayudar a las personas a llegar a ser más como Cristo. Y si ese es el evangelio, pues ¿qué crees que tienes que hacer en la iglesia? Ayudarte a ti y ayudar a otras personas a ser más como Cristo. No nos toca ser el juez de las personas. Pero eso me encantó, porque ahorita ya como que me quedó más clara la escritura en ese sentido. Ya sabemos qué es el evangelio, ya sabemos qué es ayudar a otras personas. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer en la iglesia. Súper cool. Es muy bonito, es como sentir el amor del Padre, ¿no? El poder conocer más su iglesia, conocer más el evangelio que Él nos ha enseñado con amor. Ok. Y esto es algo que dijo, esto no. Otra cosa que tú dijiste al inicio de tu anterior comentario que era importante, que hablabas de que Él nos conocía, ¿no? Y creo que esto porque ahorita dijo, ¿no? Que con amor y Él conocer la iglesia, el evangelio. Creo que hay una relación intensa e inmensa entre el conocer y el amar. Mientras una persona más conoce sobre el evangelio, sobre Jesucristo, más podemos amar. Mientras tú conoces más a alguien, más tienes, la capacidad de amarlo o odiarlo también. Bueno, no, borren la palabra odiar de ahí. Pero mi punto es este. Es mucho más fácil juzgar a alguien que no conoces y que no es cercano a ti. Piensa en si alguien va a juzgar a tu pareja, a tu hijo, a tu mamá, a tu amigo, a tu hermano, a alguien cercano a ti. Piensa en una persona que lo está juzgando a él o a ella y creo que nuestra reacción natural sería decir como, hey, ¿por qué estás hablando mal de mi hermano o de mi mamá? ¿Sabes? Es muy difícil juzgar a alguien tajantemente que no conocemos y que no queremos. Y entonces ahí parece que hay una relación entre el amor y el conocer. Cuando nosotros tomamos tiempo para conocer a una persona y llegamos a quererla, juzgarla es muy diferente. Regularmente cuando escuchas a alguien que critica a una de tus amigas o a alguien de tus amigos, dices como, bueno, es que, ¿sabes? Como que le das como la defensa, ¿sabes? De ese juicio. O sea, sabes el por qué lo hizo. También, o sea, lo entiendes mejor. Sí, entiendes más totalmente los hechos de las personas cuando aprendes a conocerlo. Y eso te lleva a amar, eso me encantó. O sea, conocer a alguien te lleva a amarle, ¿no? Odiarle no, porque al final de cuentas el odiar es como no compartimos lo mismo, simplemente pum. Claro. Es que yo lo decía porque hay veces que mientras más conoces a una persona dices, ay, madre mía, no, pero no, o sea, yo le decía en broma. Obvio, podemos mejorar, todos podemos mejorar. Es algo muy especial. Pero me gustó mucho esto que acabas de mencionar porque, no sé, o sea, también no nada más es como pensar en qué personas conocemos o sabemos que están juzgando, ¿no? Sino cuántas veces tú has juzgado a alguien o has pensado mal de alguien sin conocerle o sin saber algo de esta persona.
O sea, ¿cuántas veces tú has dicho, ay, es que me cae bien mal porque es que su comentario que hizo en clase, es que ya viste cómo vino vestido la capilla? O sea, ¿cuántas veces en verdad tú has hecho eso? Y poder analizar en ti qué parte de lo que tú tienes podrías hacer o cambiar o enseñarle a esa persona para que tal vez cambie o mejore, o de qué forma tú puedes impactar en su vida para ayudarle, o de qué forma tú puedes aprender a conocerle para amarle o verle como un hijo de Dios. Porque esa persona a quien también has juzgado en algún momento es un hijo de Dios, una hija de Dios, y merece más tu amor que tu juicio. Creo que algo que permite al Salvador juzgar con justo juicio, porque en la Escritura dice, y ese juicio es justo, creo que algo que le permite hacerlo es que Él nos conoce perfectamente. La verdad que qué mejor juez que aquel que te conoce plenamente tus intenciones, tus sentimientos, tus pensamientos, lo que sufriste por una u otra cosa, tu circunstancia, la presión por la que estabas pasando, todo lo entiende. Qué mejor juez que aquel que te entiende perfectamente. Y eso es fascinante que Él puede hacer, que su juicio es justo justamente porque nos conoce y en ese conocimiento de quiénes somos también nos ama, ¿no? Y pasando al siguiente punto del video, porque ya vamos a ir cerrando esto. Hay dos cosas más que queremos platicar aquí. La primera es que cuando en el capítulo 28, cuando Jesucristo está hablando a sus discípulos sobre que les va a conceder algo que ellos quieran, en el versículo 4 dice, y cuando les hubo hablado, se volvió hacia los 3 discípulos que estaban ahí, porque saben que 8, ya perdí la cuenta, 8, 9, 10, 11, no, 9, ¿no? 9 pidieron que se fueran con él, ¿no? Al paraíso, y otros 3 no habían pedido eso, y entonces él se da la vuelta y hacia los 3 y les dice, ¿qué queréis que haga por vosotros cuando haya ido al Padre? El 5 dice, y se contristó el corazón de ellos, porque no se atrevían a decirle lo que deseaban. Y él les dijo, he aquí, conozco vuestros pensamientos. Y esa es la parte que yo tengo subrayada aquí en mis escrituras, porque me llama la atención. Jesucristo empieza diciéndoles, ¿qué es lo que quieren ustedes? Pero después de que ellos no le dicen nada, les dice, bueno, es que, ¿cómo dice la escritura? He aquí, conozco vuestros pensamientos. Entonces me encanta porque Jesucristo, y esto es algo donde podemos notar un poquito la naturaleza del Padre, porque el Padre, aunque nos conoce perfectamente, espera que nosotros como hijos suyos se lo compartamos. Así como Jesús sabía lo que esas personas querían, conocía sus pensamientos, ¿para qué preguntarle si ya sabe? Bueno, porque un padre amoroso está dispuesto a escuchar a su hijo, no importa que sepa exactamente qué le pasó en el kinder o en el jardín de niños hoy. Va a escucharlo. Y entonces me parece fascinante eso, porque este conocimiento del Salvador sí le hace amarlos, pero tampoco hace que él se sienta aburrido de las cosas que queramos contarle o que queramos expresarle. Y eso va muy ligado al principio de la oración, en el cual nosotros compartimos cosas que obviamente él ya conoce, pero que aún así quiere escuchar. Ay, me encantó esto que acabas de decir, de conocer más la naturaleza del Padre, porque cada uno de nosotros tenemos el potencial verdadero de poder llegar a ser como Él un día. Y me hace pensar en el plan de salvación, me hace pensar en el plan de las familias, me hace pensar en el propósito literalmente, lo voy a decir, de formar familias eternas, de encontrar a tu pareja eterna, de verdad formar matrimonios, de ser padre y madre. De verdad, no vas a ver. No, en serio, porque, Sí. o sea, tú lo dijiste ahorita, un padre ya conoce las necesidades de su hijo. Un padre ya sabe que si le gusta, que no le gusta, que si le va a parecer, que no, ya sabe lo que le pasó en el kinder porque ya se enteró, o sea, sabe el padre y sabe que puede ayudar a su hijo, pero quiere esperar a que le diga a su hijo qué es lo que ocurre. ¿O cuántas veces nuestros padres no nos han dicho, qué pasó? Y tú como, si ya sabes, ¿para qué me preguntas? Pero espera que nosotros les contemos por la confianza, por la confianza. Cuando nosotros aprendemos a confiar en nuestro Padre Celestial, aprendemos a hacer caso a su voluntad, aprendemos a escucharle, a entenderle, a aceptar su voluntad en nuestra vida y a ser más humildes. Siento que eso es algo muy importante. Cuando nosotros oramos, abrimos nuestro corazón al Padre, pero si estamos dispuestos a aceptar su voluntad en nuestra vida, es cuando empezamos a ver esos milagros. Porque ¿por qué nos va a enseñar algo que no estamos dispuestos a hacer? Eso lo aprendí de forma personal muy drásticamente. Okay. Porque en muchas ocasiones yo pedía algo al Señor y literalmente era como, ¿pero estás dispuesta a hacerlo? O sea, si te doy la respuesta, ¿estás dispuesta a hacerlo? Ya. Yeah. Entonces, ¿qué tantas veces estamos dispuestos a acatar la voluntad del Señor? El nosotros poder acercarnos a Él en oración nos ayuda a ser más humildes. Porque sabemos que en muchas ocasiones lo que Él va a decirnos o darnos a entender no va a ser lo que queremos probablemente, pero va a ser lo mejor para nosotros.
Entonces, el poder tener esta comunión, esta comunicación de confianza con Dios, con nuestro Padre Celestial, es igual que con nuestra relación con nuestro Padre o nuestra Madre aquí en la tierra. O sea, ¿qué clase de confianza yo tengo con mi papá de decirle, jeje, es que pasó esto y necesito para sacar la multa o algo, ¿no? Ah, te lo voy a dar. Pero sabes que vas a tener que lavar los trastes un mes entero, ¿verdad? O regresármelos la siguiente quincena. Yo creo que eso haría un poco. Entonces, hay que estar como conscientes de que es un dando y recibiendo, dando y recibiendo. Y forja esa confianza mucho con nuestro Padre Celestial. Y sí me hizo pensar oye, no inventes, aprende a conocer a tu Padre Celestial, porque de esa forma nosotros podemos ver que vamos a llegar a ser padres un día. Y vamos a poder seguir creciendo y aprendiendo de tal forma de que un día lleguemos a ser como Él. Y seguir su ejemplo de paternidad en este caso, ¿no? Porque cuando tú mencionas que, bueno, yo también conozco que los padres tampoco son, sí, porque no somos, yo todavía no soy, los padres tampoco son perfectos en ese aspecto, pero este ejemplo es muy bueno de aprender a cómo ministrar a alguien, aunque ya sepas qué es lo que pasó en su vida, ¿no? Y algo que está diciendo Ingrid hace ratito acerca de la voluntad, porque ella mencionaba que ella se daba cuenta que a veces cuando pedía algo, más bien la postura del padre era algo parecido a como, pero estarás dispuesta a hacerlo cuando te responda. Y eso es fascinante para mí en un aspecto. Una vez estuve en una lección en la misión donde un hermano que nos acompañó mencionó algo que me explotó la cabeza y me quedé pensando muchos días en eso, porque él dijo, el Padre Celestial respeta tanto tu albedrío que si tú no quieres la respuesta, él mejor no te la va a dar. Si tú vas a preguntarle, pero realmente no quieres la respuesta porque sabes que será esto y no quieres hacerlo, ¿qué crees? Él respeta tanto tu albedrío que tal vez ni siquiera te va a responder sí, porque ni siquiera quieres saber la respuesta. Entonces, eso es fascinante en esto que dijo Ingrid. Y nos lleva también, en cuanto al amor del padre que mencionaba. ¿Tú quieres hablar un poquito de esto ya antes de concluir? Porque creo que nos saltamos esta parte bueno, está bien. Ella lo dice y yo cierro con otro, ¿te parece? ¿Cuál era? El 28, es el 37. Sí. Sí. En esta parte, en el versículo 37 del capítulo 28, dice, he aquí, después que escribí he preguntado al Señor, y Él me ha manifestado que es necesario que se efectúe un cambio en sus cuerpos, o de lo contrario será menester que prueben la muerte. ¿De qué manera no probamos la muerte? La manera en la que nosotros nos esforcemos para poder llegar a la eternidad, la manera en la que nosotros nos esforcemos por guardar los mandamientos. Aquí me gusta mucho porque es como le he preguntado al Señor, y Él me ha dicho que tengo que obrar un cambio en mi cuerpo, de forma física o de forma espiritual. A mi manera de verlo es una manera integral, eso es una manera en mi alma, un cambio en mi alma. Un cambio en mi alma es un cambio de voluntad, es un cambio de corazón. Totalmente, yo quiero hacer la voluntad del Señor, yo quiero obedecer sus mandamientos, quiero vivir el Evangelio, quiero ser una herramienta útil en la iglesia de Jesucristo, quiero de verdad seguir a Jesucristo para ser como Él es, para juzgar como Él juzga, para poder ver a los demás como Él me ve a mí y de esa forma ver ese cambio en mi cuerpo y no probar la muerte, porque solo de esa manera vamos a poder tener la vida eterna y no probar la muerte en este tiempo. Eso es algo que me gustó mucho y que la verdad me impactó porque es como un sí. El cambio y la vida eterna está en ti, en lo que haces día con día, en las decisiones que tomas constantemente. Claro, me gusta esta relación de que bueno, aquí está explicando un poquito sobre los cuerpos de los tres nefitas, ¿no? Que sufrieron un cambio para no probar la muerte. Y en este sentido, si lo pasamos a un aspecto espiritual, tiene que haber un cambio en tu espíritu, en tu naturaleza, para que tú no experimentes la muerte física, que es separarte de Dios. Y entonces, eso es muy bello. Y todo este cambio de naturaleza tiene que ver con todo lo que hemos hablado hoy, sobre tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, aprender a ver como Él ve, aprender a juzgar como Él juzga. Y si vamos a cuarto Nefi, que es ahí donde queremos tener la escritura final de este video, en el cuarto Nefi 1, en el versículo 15, habla del gozo que tuvo el pueblo después de la visita de Jesucristo. Y llama mi atención por lo que les voy a decir. El versículo dice, y ocurrió que no había contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. ¿Qué no había? No había contenciones en la tierra. ¿Por qué? Por causa del amor de Dios. Yo le contaba a Ingrid que justamente la semana pasada que estuve checando justamente esta escritura de el espíritu de contención no es mío, sino del diablo. Yo fui a ver, dije, a ver qué será la palabra contención en su significado de diccionario, ¿no? Y me llamó la atención que parte de la connotación que daba el diccionario era que la contención era como
un enfrentamiento en el que una persona, no necesariamente físico, algunos decían como físico, pero otros no, pero en la que yo quería imponer mi punto de vista sobre la otra persona. Y la otra persona lo mismo conmigo. Entonces parece ser, en esa definición me gustó mucho el diccionario, porque cuando nosotros hablamos con otra persona solo para imponer nuestro punto de vista es egoísta y no es bueno. Pero aquí me gusta, o sea, si lo aplico yo a este versículo, que me llamó la atención por eso, decir como no había contenciones o no había como este querer imponer como tu perspectiva o tú lo que seas sobre las personas a causa del amor de Dios. Y eso, pensando un poquito en la lección que hemos platicado hoy, de ver a los demás como Jesús los ve, de conocerlos como Jesús los conoce, de amarlos y juzgarlos como Él los juzga, creo que es súper importante, porque también viene la parte de enseñar como Jesús enseñó, en la parte de no, Él no iba tratando de imponer el evangelio a todos y que les entrara por la boca y órale, ahí te va. Y entonces siento que a veces justamente la parte de juzgar se relaciona, porque cuando a veces nosotros juzgamos estamos tratando de que todos vivan nuestros mismos normas o principios, sean de la iglesia o sean personales, ¿no? O sea, si para mí alguien que se levanta a las 8 de la mañana es alguien flojo, pues es muy para mí, pero eso no tiene... Bueno, claro, Doctrina y Convenios dice levántate temprano, lo que sea, pero no quiere decir que sea esa persona indigna o que sea menos valiente o menos fuerte o menos productiva que tú, ¿no? Entonces, cuando nosotros juzgamos, también yo pienso en esto, que a veces cuando juzgamos es que estamos tratando de imponer subjetivamente o inconscientemente nuestras normas sobre otras personas y como no las están viviendo, esa persona está mal. Entonces, siento que el prejuicio es eso, cuando nosotros estamos haciendo eso desde nuestro él debe de vivir como yo vivo. Ya vimos que todos pecamos de diferente manera. Cada quien lleva su proceso. Y creo que es importante para evitar contenciones, evitar justamente esto de yo imponer sobre otra persona algo que yo creo, sea de la verdad del evangelio o no. Aquí estamos hablando en general. Creo que eso desaparece cuando amamos como Dios amó. Porque aún Dios nos da todo el albedrío, pues si Él quisiera que todos... pues lo haría, ¿no? Pero Él respeta nuestro albedrío a tal grado de que no lo hace. Él no está imponiendo el plan de salvación a sus hijos. Nosotros estamos aquí porque lo elegimos, uno, y dos, cada quien es libre de aceptarlo o no. Ese es el amor que Dios demuestra. Él no está contendiendo, tratando de imponernos algo. Y creo que esto resume muy bien parte de la característica de Dios. Envió a Jesucristo para darnos el ejemplo, para que pudiéramos seguirlo no solo por las palabras que enseñó, sino por los actos que ejecutó. En ese camino cambiar nuestra naturaleza y llegar a ser más como el Padre. Ese es el plan de Dios, resumido en una frase. Nunca lo había hecho tan sencillo, ¿eh? Pero, y creo que es muy importante que nosotros entendamos todo esto. La iglesia nos ayuda a vivir el evangelio y ese evangelio es el que nos lleva a Jesucristo y Jesucristo a su vez nos lleva hacia el Padre. Señor, ayúdame. No sé cómo sanar, no sé cómo olvidar, Señor. Arráncame el dolor que tengo aquí, que no me deja seguir. Confuso es mi destino, indícame el camino. El desierto está vacío y no encuentro la paz. Sé que debo perdonar, ayúdame al dolor a borrar, el pasado a dejar atrás, amar y ver lo bueno en los demás. Es que sin ti no lo puedo lograr, que mi alma quieta puede estar. Muchísimas gracias por estar en una semana más, en un capítulo más de Tesoros en las Escrituras. ¿Algunas palabras, Ingrid, para la gente hermosa que te ve? Siempre digo eso, es que son hermosos. Sí, todos son hermosos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias de verdad por aprender con nosotros y por abrir su corazón para ver esto y poder compartir con nosotros lo bonito que es el evangelio. No sé, el poder que están aquí, saber que están ahí, mejor dicho, es esta parte de están compartiendo con nosotros un momento muy especial, un momento en el que podemos también nosotros recibir revelación
y poder compartirla es como de, ay, qué bonito. Es una manera de demostrar nuestro amor y es muy especial. La verdad es que muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Me encantó. Y pues nada, vamos a seguir en este caminito de ayudarnos unos a otros y demostrarnos amor. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por vernos. El viernes se estrena mi canción, así que deberías ir a escucharla. Nos vemos nosotros la próxima semana. Yo soy Braulio Sánchez. Esto fue Tesoros en las Escrituras y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Adiós. Amar y ver lo bueno en los demás. Es que sin ti no lo puedo lograr. Que mi alma quieta puede estar. Que has sufrido y comprendes a todos, enséñame a amar como tú.